querido unirnos a lo largo y ancho de nuestra América Latina para decir presente y para poder estar gestando estos foros para que podamos formarnos, pero además compartir entre nosotros ese crecimiento importante que tenemos que tener los católicos en la acción política. Nos anteceden 2 foros anteriores y ha sido para nosotros un gusto muy grande el poder contar siempre con mucha participación, y ya lo hemos visto, tenemos participación desde Washington, México, Centroamérica, República Dominicana, Paraguay. Pues agradecerles porque la convocatoria se ha hecho desde el cielo, ha sido el Espíritu Santo el que ha permitido que todos nosotros estemos hoy aquí reunidos. Nos llamaron por nuestro nombre y apellido y hemos dicho que sí. Para iniciar nuestro foro queremos comentarles que tendremos a nuestro invitado especial siendo presentado por el padre José Luis Correa, nuestro asesor continental del movimiento de Schoenstatt. Y luego de la introducción que haga el padre presentando a don Rodrigo, tendremos 50 minutos de presentación y luego a través del chat haríamos una apertura de 15 minutos para comentarios y preguntas a través de este mecanismo para que podamos de una manera ordenada aprovechar al máximo el tiempo. Dándole de nuevo gracias a Dios por la bendición de estar aquí reunidos, le paso entonces la palabra a nuestro asesor continental, director del movimiento de Schoenstatt en el continente, nuestro querido padre José Luis Correa Aldira. Muy buenas noches. En primer lugar, agradecer a Rodrigo por la gentileza de haberse tomado este tiempo para estar con nosotros. Transmito los saludos y las felicitaciones del padre Alexandre Awi, del dicasterio Laicos, Familia y Vida, que los expresó esta mañana, y quisiera simplemente y muy brevemente, siendo injusto por el largo expediente que tiene Rodrigo Guerra, solamente decir lo que nos parece más atinente para este momento. Don Rodrigo Guerra es, en el ámbito académico, licenciado y doctorado en filosofía. Además, goza de una maestría en humanismo universitario. Desde el punto de vista eclesial, cito 3 ámbitos en los cuales participa activamente. A nivel latinoamericano, en la Comisión Teológica del Consejo Episcopal de TELAM, y a nivel del Vaticano, en 2 academias pontificias, la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales y la Pontificia Academia para la Vida. Eso requiere un nombramiento directo del Santo Padre. Es autor de muchas publicaciones, solo quiero destacar 2. La aproximación al pensamiento político de Jorge Mario Bergoglio, jesuita, el actual sumo pontífice, y Educar para el bien común hacia una nueva generación de católicos comprometidos en la acción política, que es el tema sobre el que nos disertará a continuación. Muchas gracias y que disfruten este momento. Adelante, don Rodrigo. Muchas gracias, padre José Luis. Gracias por la confianza de invitarme a estar este ratito con ustedes platicando de este tema que puede parecer un poco secundario dentro de la formación cristiana. Sin embargo, cada vez más la realidad y obviamente nuestra propia fe nos invitan a considerarlo no como algo secundario, sino como algo muy central, como algo pertinente justamente para vivir más plenamente nuestra fe y también para ser más responsables de la realidad que nos toca vivir. La plática se intitula Hacia una nueva generación de católicos comprometidos en la acción política. Y el título lo pusimos así, pues no como mero pretexto retórico, sino principalmente para tratar de mostrar, uno, que necesitamos ser conscientes de que hay nuevas generaciones, nuevas realidades, y que hoy necesitamos una nueva generación claramente de políticos en todos nuestros países de América Latina y del mundo. Segundo, que los católicos tenemos que reaprender a participar en la vida política, porque por diversas razones que comentaremos brevemente,
hemos perdido un poco la brújula cuando de repente los desafíos políticos nos sorprenden si hemos descubierto a Jesucristo. Y finalmente, tal vez un tercer punto que vamos a tratar de desarrollar es siendo conscientes de que hay un nuevo momento cultural y una obligación de que haya una nueva generación de católicos comprometidos en la política, pues tratar de descubrir qué tipo, digámoslo así, de perfil educativo necesitamos para que esto suceda. Porque una nueva generación no va a nacer por generación espontánea, sino que requerirá de un acompañamiento pertinente. Y por eso, pues seguramente todos nosotros tendremos alguna responsabilidad en ello si asumimos la tarea de seguir el magisterio social de la Iglesia y de mirar también el dolor, por supuesto, de muchas de nuestras sociedades y de nuestros pueblos. Lo primero tal vez que me parece que puede ser pertinente decir es que la palabra política, pues todos lo sabemos, es una palabra lamentablemente muy desgastada, muy manoseada, y que muy fácilmente cuando la oímos mencionar, nuestra imaginación la vincula pues con corrupción, con triquiñuelas, con arreglos debajo de la mesa, con lo que en México llamamos politiquería, y que es justamente la manera bastarda de la vida política. Es decir, la palabra política se ha desgastado mucho, que a veces hasta sus sentidos más corruptos son los que hoy se vinculan con la palabra y nos hacen pues pensar en cosas a veces muy, muy feas y muy tenebrosas. Sin embargo, cuando uno mira la historia de la política y mira además la historia de la política en el pensamiento cristiano, uno descubre algo muy bello. La política en su sentido más elemental, por ejemplo Aristóteles así la veía, es la ciencia, el arte, la vocación de dedicarse al bien común. Ciencia porque, claro, política implica estudiar, saber ciertas cosas, cómo se comportan las sociedades, cuáles son las leyes que los regulan, etc. Arte porque la política es un ejercicio prudencial. Es decir, el que estudia mucho no es político, sino además de estudiar mucho, hay que aprender a decidir con prudencia qué es pertinente en esta circunstancia y no en esta otra. Y vocación, porque sobre todo para los cristianos, la política es un llamado que de repente podemos descubrir dentro de nuestro itinerario de vida. Viendo los mismos signos de los tiempos, las personas podemos descubrir diversas vocaciones. De repente abriendo nuestro diario, nuestro periódico, mirando las noticias, alguien puede ver las noticias de esta semana y descubrir su vocación, por ejemplo, religiosa. Descubrir que dado que el mundo tiene tales y cuales problemas, hay que consagrarse a Dios en exclusiva y servirle a Dios en una vocación consagrada. Otro puede descubrir, ¿no? Una vocación, por ejemplo, de tipo profesional muy bella. Viendo las mismas noticias, la persona descubre que hay que educar a los niños y a los jóvenes y por lo tanto decide ser maestro. Pero algunas personas viendo este escenario, que todos podemos mirar por igual, descubren que Dios nos ama y nos invita a amar. El mandamiento del amor significa cuidar al otro, cuidar del destino del otro. Eso significa amar y ser amigos. Y de repente, en un cierto momento, a lo mejor de esta reflexión, uno puede descubrir que el mandamiento del amor, si bien nos invita a amar al prójimo, si somos todavía más ambiciosos, podemos intentar amar a todos, hacer el bien de todos para todos y el bien que todos requieren y exigen. Y eso es a lo que llamamos política. El Papa Pío XII justamente por eso decía que la política es una de las formas más excelsas de la caridad. Es uno de los apostolados laicales más excelsos. No por la acepción corrupta y manoseada de política, sino por esta otra, que vincula la política con el mandamiento del amor. Amar es hacer el bien y política es hacer el bien común, es decir, hacer el bien que todos reclamamos como sociedad. Por eso hay una vinculación esencial entre la vida cristiana, que es ante todo descubrimiento de que Dios nos ha amado y nos invita a vivir
dentro de la lógica de ese amor, y la acción política. Por supuesto que descubrir así la palabra política es un giro total de 180 grados respecto de lo que pasa hoy en día en muchas de nuestras sociedades. Pero justamente eso es lo que hay que reaprender y redescubrir para que entonces miremos tal vez la vocación y el llamado al compromiso político con mayor simpatía, con menos temor y sabiendo que Dios, si nos llama ahí, nunca nos dejará de acompañar. Una segunda cosa que vale la pena tal vez comentar es que por distintas peripecias, por distintas situaciones que se han vivido, sobre todo en el siglo XX y principios del XXI, en muchas de nuestras sociedades, el vínculo entre la política y la vida cristiana también está muy fracturado, muy herido, muy roto y no parece evidente. No parece evidente. Por eso es importante decir algo que a lo mejor ustedes pues ya conocen por sus estudios, por su catequesis, por a lo mejor algún estudio teológico, pero que ayuda de manera como rápida, fuerte, de fondo, a ubicar de qué estamos hablando y por qué hay un vínculo entre la vida cristiana y el compromiso político. Y la cuestión es la siguiente. La esencia de la fe cristiana no es una doctrina. La esencia de la fe cristiana no es un conjunto de valores o de conceptos. La esencia del cristianismo es Cristo. Nos recuerda Romano Guardini, nos recuerda Joseph Ratzinger, nos recuerda el Papa Francisco. La esencia del cristianismo es Cristo. Cristo es Dios y hombre verdadero. ¿Esto qué significa? Que Dios, el creador de todo el universo, de toda la realidad, de toda la historia, el Señor del cosmos y de la historia, se ha encarnado. Y el misterio de la encarnación es un misterio que nos hace falta mucho explorar, porque a veces pensamos que se refiere solamente al hecho de que Dios tomó condición humana en el seno de la Virgen hace 2000 años. Pero cuando revisamos el rico patrimonio de sabiduría cristiana y sobre todo el magisterio del Papa Juan Pablo II, descubrimos algo más. Que el misterio de la encarnación se prolonga en cada uno de nosotros por la gracia del bautismo. En otras palabras, la condición humana de cada uno de nosotros ha sido asumida en la segunda persona de la Santísima Trinidad. Todo hombre y todo el hombre están abrazados y acogidos por Dios desde el momento de la encarnación. ¿Esto qué significa? Significa que todo lo que nos sucede en nuestra vida, nuestras alegrías y nuestras penas, nuestras dificultades y nuestros dolores, vaya hasta nuestros dolores físicos, Jesús mismo los experimenta en primera persona. Así de fuerte es el modo como Jesús carga con nuestra humanidad, asumiendo la humanidad de cada hombre y de todo hombre. Y justamente este misterio de la encarnación que está prolongado, como extendido a través del tiempo y del espacio en todos nosotros, se llama iglesia. Por eso la iglesia es el verdadero cuerpo místico de Jesucristo, realidad empírica y concreta a través de la cual la gracia se hace presente en medio de la historia. La iglesia es sacramento de salvación justo por esto. Sacramento es todo signo sensible que transmite la gracia y el gran sacramento universal de salvación es la iglesia. Es la iglesia. Es decir, tu carne y la mía, que han sido asumidas realmente por el misterio de la encarnación. Perdón por extenderme en esto que puede sonar a rollito cristológico y aparentemente un tema alejado de lo que hoy nos ocupa, pero este es el fundamento por el que la fe cristiana está vinculada con la acción política. Porque nada de lo humano está fuera del abrazo del misterio de la encarnación. Es por fidelidad a Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, que los laicos estamos llamados a involucrarnos en la acción política.
Laico significa pueblo, todos lo sabemos, ¿no? Viene del griego, laos, que significa pueblo, y se refiere principalmente al pueblo de Dios, que camina en la historia por la gracia de la inmersión de nuestra vida en Cristo y de la inmersión de Cristo en nuestra vida, que es el bautismo, que es el bautismo. Los laicos, durante mucho tiempo, nos entendimos a nosotros mismos como los no consagrados, como los no sacerdotes. Sin embargo, el Concilio Vaticano II nos ayudó a redescubrir algo que siempre había estado ahí, pero que a veces se había quedado como desdibujado por una especie de exaltación unilateral de la vocación sacerdotal y de la vocación consagrada. Y es que la gracia fundamental, la gran dignidad, la gran alegría que Dios nos ha regalado es el ser cristianos. Y todo lo demás, como el sacerdocio, la vida consagrada, es una diversificación ministerial. Pero no, la gracia fundamental es ser bautizados, es ser hijos de Dios, es ser hijos en el Hijo. Eso es lo más importante y lo más fundamental. Por lo tanto, los laicos no nos definimos negativamente como los no sacerdotes o los no consagrados, sino nos definimos positivamente. Como laicos somos los cristianos que tenemos una vocación propia y específica. Una vocación específica. La carta a Diogneto, un antiguo texto cristiano de la primera época de la Iglesia, describe esta relación de los cristianos, de esta vocación de los cristianos, como ser sal de la tierra y luz del mundo, ser como el alma del mundo. La vocación de los fieles laicos es darle vida al mundo, que muchas veces cree que puede funcionar y operar por sus solas fuerzas, y se le olvida que solamente existe esperanza, vida, futuro, si descubrimos que Dios sostiene justamente todos nuestros quehaceres y toda nuestra vida social y todas nuestras peripecias y aventuras que podemos vivir dentro de la historia. En otras palabras, porque todo lo humano es parte del misterio de la encarnación, la vida política no es la excepción. La vida política está llamada a recibir el abrazo y la buena noticia del Evangelio. Si hubiera un solo segmento de la vida que pudiera estar aislado del Evangelio, de la vida cristiana, eso significaría que la encarnación no había sido total y por lo tanto que la encarnación es una mera metáfora, es un mero cuentito, un gran engaño en el fondo, porque lo humano hubiera quedado, una parte importante del humano hubiera quedado como al margen. Y no, justamente la esencia de nuestra fe es que todo lo humano ha sido asumido en Cristo y por lo tanto que todo está llamado a encontrar su plenitud en Cristo. Y allí es donde los fieles laicos, que estamos llamados a transformar el mundo según Cristo, podemos encontrar eventualmente en la vida política parte de nuestra realización, no solo profesional, sino de nuestra realización cristiana y de nuestro camino de santificación. La vida política es un verdadero apostolado, porque significa llevar la buena noticia que hemos encontrado en Cristo a esos terrenos límite, a esas periferias existenciales de las que nos habla el Papa Francisco, que muchas veces están totalmente ausentes de la presencia de la fe y del cristianismo. En algunos estados, por ejemplo, como en el caso mexicano, el Estado es laico, a un grado de laicismo, es decir, de expulsión de la vida cristiana. Y tenemos que entender que por habernos encontrado con Cristo, eso no es nuestro llamado. Ese no es el camino, sino que el camino es reintroducir con prudencia política, con sabiduría práctica, con caridad y paciencia cristiana, reintroducir la buena savia del Evangelio y de la vida cristiana al interior de las estructuras del orden temporal para darles una nueva vitalidad,
¿Cuál es la brújula, el mapa para dar esta nueva vitalidad? La doctrina social cristiana. Evidentemente, cuando hablamos de católicos en la política, no solamente hablamos de personas con buena intención y con ganas de hacerle el bien al prójimo y a todos, sino que requerimos descubrir cómo el evangelio se desdobla, por así decirlo, iluminando cuestiones económicas, sociales, políticas, movimientos populares, luchas por la justicia, luchas por los derechos humanos, activismo cívico-político, trabajo partidista y hasta ejercicio de gobierno. En otras palabras, los fieles laicos, antes que santificarnos en la sacristía o cargando el incensario o participando en el coro de la parroquia, estamos llamados a santificarnos en la banqueta, en la escuela pública, en la familia, en el sindicato, en el movimiento popular, en la lucha por los derechos humanos, en el partido y hasta en el gobierno. Ese es nuestro territorio ordinario de santificación de los fieles laicos. Muchos de nosotros, cuando de repente nos dedicamos fuertemente a actividades intraeclesiales, se nos olvidan estas cosas y creemos que somos principalmente buenos cristianos si nos dedicamos a dar pláticas prebautismales, si cantamos en el coro, si le ayudamos al Padre a cargar el incensario. Todo eso está bien que lo hagamos. Esas actividades no son malas, pero las hacemos de manera subsidiaria, no más porque el Padrecito no puede solo. Pero nuestra vocación propia y específica no es cantar en el coro, es transformar el mundo según Cristo. Nos enseña la Apostólica Mactuositatem del Concilio Vaticano II y lo refrenda la Christi Fidelis Laici de Juan Pablo II. Ya que estamos bien redescubriendo esto que es importante de nuestra identidad laical, los laicos somos cristianos en el mundo llamados a transformar el mundo según Cristo, es que entonces ya es más fácil ver la vinculación con la vida política. La vida política no agota todo el compromiso laical. Algunos fieles laicos de repente pueden descubrir su vocación político partidista, por ejemplo. Algunos su vocación política en un organismo cívico, en una ONG, en una lucha popular, en una lucha a favor de los derechos humanos. Pero eso sí, todos en un sentido amplio tenemos que estar preocupados por la cuestión política. ¿Por qué? Porque la cuestión política es estar preocupados de nuestro prójimo. De nuestro prójimo. Juan Pablo II solía hacer un razonamiento particularmente fuerte. Si le damos el golpe nos puede movilizar y sacar de nuestras perezas, y que vale la pena recordar. Él decía así: ante la política nada más hay dos opciones. O se es objeto de la política o se es sujeto de la política. ¿Qué significa ser objeto de la política? Ser objeto de uso y a veces hasta de abuso de aquellos que sí se animan a participar en este tipo de compromisos y de decisiones. Y entonces muchas veces cuando yo digo no me interesa la política, que otros decidan, no voy a votar, etcétera, muchas veces en el fondo estoy participando desde mi pasividad, cómplicemente, de manera cómplice, eso es lo que quiero decir, de manera cómplice con las decisiones de otros, que a veces son desafortunadas. En política, todos los espacios vacíos se llenan. Todos los espacios, y si los cristianos no los llenamos, los van a llenar otros, con otras ideas. Me gusta recordar estas expresiones a veces muy prácticas y muy sencillas de Juan Pablo II, porque nos ubican inmediatamente, como que nos empiezan a desperezar y a abrir los ojos. Ah, caray, es que la vida política, que es muy amplia, no solo es vida partidista, también puede ser compromiso en mi barrio, en mi comunidad, en mi colonia, en mi sindicato, en un movimiento de comerciantes, en una lucha por tierras, en compromiso ecológico, pueden ser muchas cosas. La vida política es parte del itinerario laical cristiano. Es parte del itinerario, es parte de la agenda elemental. O lo voy a decir de otra manera. Todo lo que dicen las encíclicas sociales, la doctrina social de la Iglesia, no está escrita para otros,
Está escrita para mí, para darme brújula, para darme dirección. La doctrina social de la Iglesia es un conjunto de principios permanentes, criterios de juicio y directrices de acción para los fieles laicos que de manera responsable, consciente, deciden dar un paso más allá de la zona de confort y se arriesgan a luchar por la dignidad de su prójimo desconocido, del prójimo herido, del tipo que está tendido en el camino porque muchas veces ha sido vejado, asaltado y requiere de la ayuda del buen samaritano, que me toca ser justamente a mí. La vida política en buena medida es eso, es luchar por muchos rostros que no conocemos. Por eso cuando alguien se anima a ser, por ejemplo, regidor, diputado, presidente municipal, presidente de la nación, pues obviamente su trabajo fundamental es que tenga clavada en la mente y en el corazón el amor a esos muchos que aunque no los conozca, sabe que son historias únicas e irrepetibles por las que vale la pena dar la vida. De repente, y sin haberlo planeado, me acuerdo también de otra frase, perdón, de Juan Pablo II, cuando él, antes de ser elegido papa, daba clases en la Universidad Católica de Lublin, en Polonia. Y él vivió pues muchas peripecias, ¿no? Como pastor, como capellán de laicos que asumían responsabilidades políticas, por ejemplo, del movimiento obrero en Polonia, lo que luego daría lugar al sindicato Solidaridad. Obreros, muchas veces sin mucha formación, pero que amaban a la Virgen de Czestochowa, amaban a Cristo y sabían que estaba mal el comunismo. Entonces Wojtyła los acompañaba, formándolos en doctrina social de la Iglesia, en ética social, etcétera, animándolos a que se organizaran, a que defendieran sus derechos como trabajadores, porque el Rerum Novarum enseñaba eso. Y en algunos momentos él les decía la siguiente frase, que es muy fuerte, es muy estremecedora, pero ayuda mucho a entender la vocación del católico en la política. Karol Wojtyła decía: en la lucha por la causa de la verdad y por la causa de Dios, a veces hay que llegar al derramamiento de la sangre. Pero que la sangre que se derrame nunca sea la de nuestros adversarios, sino la nuestra. De eso se trata la vocación del católico en la política, de descubrir una disposición del corazón de dar la vida por los demás. Y muchas veces sin esperar nada a cambio. Cuando leemos el más reciente documento del Papa Francisco, Fratelli Tutti, nos llevamos la tremenda sorpresa de que es como la carta magna, como el método pedagógico para una nueva generación de católicos en la política. Fratelli Tutti no solamente habla sobre la fraternidad, sino habla de la fraternidad como método de acción política. El Papa nos recuerda que todos somos hermanos, no solo los bautizados, sino todos por ser hijos de Dios somos hermanos. Vaya, San Francisco de Asís le decía hermano hasta al sol y a la luna, hermano sol, hermana luna, hermano lobo. ¿Cómo no le voy a decir hermano al musulmán, al homosexual, al abortista? Todos somos hermanos. Todos somos hermanos. Y hoy necesitamos una nueva generación de personas que descubran eso. Es decir, que se quiten las telarañas de la mente de que los cristianos tenemos enemigos. Podemos tener adversarios, pero nunca enemigos. Enemistad significa haber fracturado la amistad, es decir, la hermandad elemental entre dos seres humanos. Los cristianos estamos llamados a ser hermanos de todos. Algunos hermanos difíciles, hermanos problemáticos, hermanos que nos dan mucha lata, mucho problema, muchas dificultades, pero a fin de cuentas, hermanos. Y esto no lo dice el Papa Francisco para ponerle tonos rosas, tonos pastel a un discursito buenista para la vida, para la reconstrucción de nuestras sociedades. No. El Papa Francisco se da cuenta que nuestras sociedades
están muy fracturadas, muy desgarradas por múltiples violencias. Basta ver lo que ha sucedido en los últimos 15 días en América Latina para que realmente estemos preocupados. Vean nada más las escenas que se han vivido en Bogotá, que se han vivido en Perú, etcétera, ¿no? Que se han vivido en México, por amor de Dios, en Chile. Escenas realmente impresionantes de levantamiento social, de inquietud, de inconformidad, que muestran que la polarización está llegando a niveles realmente gravísimos. La tensión de los extremos se está volviendo máxima. Y las personas que creen en el diálogo, en el acuerdo, en la búsqueda, entender puentes para disminuir la tensión, se vuelven cada vez menos. Cuando las personas, llamémoslo así, que creen en los puentes y en el diálogo, disminuyen y los extremistas aumentan en su volumen en las sociedades ingresan en escenarios de altísimas violencias y eventual guerra civil. La única manera de evitar que nuestras sociedades ingresen en eso es que voy a hablar ahora como político, que el centro democrático se amplíe, que los extremismos se acoten a la posibilidad del rompe y el rasga. Los mexicanos somos muy mal ejemplo para estas cosas y tenemos una frase espantosa que se las voy a compartir. No es la que mejor expresa los bonitos valores de los mexicanos, pero es ilustrativa de lo que quiero decir. Los mexicanos a veces decimos, ¿para qué dialogar si lo podemos arreglar a golpes? Esa frase, lamentablemente, hoy se está viviendo con sus diferencias en toda América Latina. ¿Para qué dialogar si hoy ya la violencia parece una herramienta más útil, más eficaz, más práctica para intentar cambiar las cosas? El Papa Francisco en Fratelli Tutti nos dice, la violencia es una falsa salida. La violencia es una falsa salida. ¿Por qué? Porque las violencias generan espirales de violencia. Cuando yo me vuelvo violento, aquel que agredo me regresa luego una acción similar o hasta más fuerte. Y esto va escalando y el final es el peor. Una sociedad se puede desgarrar, un país puede destruirse a sí mismo, como devorarse, canibalizarse a sí mismo, si las espirales de violencia se dejan crecer. Por eso es que se requiere una nueva generación de católicos en la política. Por eso es que el Papa escribe Fratelli Tutti, para que entendamos que hay otra manera de entender la política y de actuar en política. Primera premisa, necesitamos una nueva generación de católicos que crean en la fraternidad. Esto se dice fácil, pero para ser muy concreto y poner ejemplos muy de hoy, voy a tratar de ejemplificar con algo rudo y crudo. Creer en la fraternidad significa, entre otras cosas, excluir las fáciles teorías de la conspiración que tienden a polarizar y hacer que los extremistas aumenten en temperatura y en volumen de seguidores. En otras palabras, estamos en una época en donde hay una gran cantidad de desinformación. La pandemia nos ha volcado a muchos al Internet y en el Internet encontramos muchas veces fake news, encontramos mentiras, medias verdades, falsas teorías y muchas veces esas falsas teorías dichas por la izquierda, por la derecha, se utilizan para alertar, para alarmar, para excitar y animar a la movilización. Ese mecanismo para exaltar a la movilización cívica es perverso. Porque es cierto que existen muchos males en el mundo, pero los cristianos no estamos llamados a actuar de manera reaccionaria. Como existe un gran mal, ahora tenemos que reaccionar. No. El motivo fundamental por el que los cristianos nos tenemos que reaprender a involucrarnos en la política es por fidelidad a Jesucristo. Es porque tenemos una buena noticia, una cosa positiva que anunciar, no un enemigo que combatir. Por supuesto que hay adversarios muy fuertes en la vida política, pero lo más importante de la nueva generación que hoy tenemos que educar
es que sea una generación que descubre primero que nada los pros para luego también entender los contras. Pero el elemento pro es fundamental. Voy a decir esto en lenguaje más intraeclesial y más nuestro. El querigma no es un anuncio de que hay que derribar y destruir a un enemigo. El querigma es el anuncio breve y gozoso de que todo enemigo ha sido vencido ya por Jesucristo, que mi propio pecado ha sido ya vencido por Jesucristo y que de eso doy testimonio. En otras palabras, necesitamos una política querigmática. Necesitamos católicos que, convencidos de que lo fundamental de la evangelización es el querigma, lleven la lógica querigmática al interior de la acción política y nunca olviden, aún en la mayor de las batallas culturales, que hay que mantener 1, 2, 3 o más puertas abiertas para que nos podamos reencontrar eventualmente hasta con el peor adversario. En otras palabras, esto de reconocer a todos como hermanos significa no dinamitar jamás los puentes, sino siempre mantener algún puente de comunicación, de vinculación y de reencuentro. Piensen ustedes las controversias más fundamentales que hay hoy, por ejemplo, en muchos de nuestros países, controversias sobre aborto, sobre matrimonio de personas del mismo sexo, sobre atentados a la libertad religiosa, temas gordos, temas muy, muy fuertes y que a veces nos polarizan y nos enfrentan. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, lo digo en primerísima persona, hemos luchado en la defensa de la vida naciente con gran pasión y se nos ha olvidado escuchar a las mujeres que han abortado? Se nos ha olvidado escuchar al homosexual que no sabe ni qué le está pasando y que no sabe ni cómo interpretar su propia situación. Se nos ha olvidado escuchar al liberal jacobino y hasta masón, pero que también es un hijo de Dios y que habrá que escucharlo y abrazarlo en sus preocupaciones y en su dolor para no dejarlo abandonado, tendido por el camino. Por eso es que el Papa Francisco insiste tanto que, por ejemplo, en las luchas a favor de valores como estos, que suelen estar son valores, elementales en la acción católica, dentro de la acción de los católicos en la vida política, el Papa Francisco siempre insiste que no ideologicemos estas luchas. La lucha pro vida y pro familia se puede llegar a ideologizar de una manera fascista, cuando solamente se defiende, por ejemplo, el derecho del no nacido y se nos olvida que hay que luchar también en contra de la pena de muerte, que la guerra ya no es alternativa para los cristianos, gracias a la profundización doctrinal que ha hecho el magisterio de la Iglesia sobre el tema de la guerra, etc. En otras palabras, cultura de la vida es la cultura que afirma la dignidad de la vida desde la concepción y hasta la muerte natural. Y ahí están los migrantes, los pobres, las personas a las que se les han violado los derechos humanos en muchos temas, etc. Pongo estos ejemplos simplemente para mostrar que entonces un documento sobre la fraternidad es como una carta magna para redescubrir el verdadero sentido de la política. ¿Qué otras cosas nos regala el Papa Francisco en Fratelli Tutti y que nos invitan a pensar en que necesitamos hacer nuevas escuelas de formación de católicos en la política? No solamente redescubrir la importancia de la fraternidad, sino entender que el cristianismo trasciende toda ideología. Hoy, por ejemplo, en algunos ambientes se afirma que si uno es verdadero cristiano, no puede estar con las derechas. Y en otros ambientes se afirma que si uno es verdadero cristiano, no puede estar con las izquierdas. Pues fíjense que ambas posturas están profundamente equivocadas. Porque el único que puede reclamar la totalidad del corazón es Jesucristo. Y por lo tanto, un cristiano nunca puede darle la totalidad de su corazón y de su mente y de su compromiso a una ideología política conservadora o liberal, de derecha o de izquierda, por excelsa que se presente.
porque la política, aún la más sana, no salva. En otras palabras, los cristianos siempre debemos de vivir con una profunda inconformidad respecto de los proyectos y programas de acción política partidistas e ideológicos. Las ideologías son reduccionismos interpretadores de la realidad. Liberalismo y conservadurismo son ideologías. Y ser cristiano no es seguir una ideología, es seguir una persona viva que trasciende cualquier discurso teórico, por argumentado que esté. Por eso es que un cristiano comprometido en la acción política tiene que relativizar curiosamente la política. No volver a la política un dios, sino ubicarla en su modestia. En su modestia. ¿La política es necesaria? Sí. ¿Suficiente? No. Nunca la política, nunca la... O sea, lo voy a decir de otra manera. La trampa está cuando alguien empieza a identificar fe cristiana con ideología política y cree que solamente hay una forma de ser cristiano en la vida política, que es suscribirse a este partido, a esta ideología, defendiendo este candidato. Muchos de nuestros hermanos norteamericanos, por ejemplo, en la pasada contienda electoral, cayeron en esa trampota. Yo oí decir a laicos y aún algunos importantes prelados que viven en los Estados Unidos que solamente era posible que un católico votara por un determinado candidato y por un determinado partido. El Papa Pablo VI nos enseña que una misma fe puede dar lugar a diversos compromisos políticos. Tenemos que vivir con libertad los compromisos políticos. Algunos partidos estarán más cerca de la doctrina de la Iglesia, otros más lejos. Pero en todos tendremos que vivir con inconformidad, con criticidad permanente, porque la dimensión social del Evangelio siempre nos permitirá emitir un juicio crítico sobre toda forma concreta de acción política. Eso es una gracia que nos da libertad. Esto no nos convierte en unos seres gruñones que a nada les parezca. Lo que nos convierte es en seres libres. Esta es la libertad de los hijos de Dios. Que tenemos un parámetro superior al de las ideologías políticas para juzgar la vida y la historia. Y gracias a que tenemos ese parámetro superior, aún en este miserable partido imperfecto que tengo delante, puedo yo participar con libertad, sabiendo de entrada que va a haber muchas deficiencias, muchas incoherencias, y que yo estoy llamado a no caer en ellas, por supuesto. No sé si me explico. Voy a ordenar ahora mismo estas reflexiones de otra manera. Las ideologías han lastimado mucho el compromiso de los católicos en la vida política, porque muchos católicos hemos caído en ideologías de izquierda o de derecha creyendo que se identifican con la fe cristiana, y eso es una trampa. Allá en los años 80, el cardenal Ratzinger publicó con autorización del Papa Juan Pablo un famoso documento que se llama Libertatis Nuncius, Instrucción sobre la teología de la liberación. Dice muchas cosas el documento, pero lo más importante es cuando Ratzinger señala que el problema de algunas teologías de la liberación consiste en lo siguiente: en usar mediaciones socioanalíticas incompatibles con el Evangelio y en temporalizar el reino. Voy a explicar esto que puede sonar un poco técnico y académico. ¿Qué es lo que se criticaba de algunas teologías de la liberación? Que utilizaban herramientas procedentes de ciertas teorías sociales que son incompatibles con el Evangelio. En aquella época, pues el marxismo, los marxismos estaban muy de moda, y el documento advierte el peligro de querer interpretar el Evangelio o la vida social a la luz del materialismo marxista. El materialismo es incompatible con el Evangelio. Y segundo, creer que un proyecto de acción política se identifica con el reino de Dios. Esas eran las dos cosas que el documento Libertatis Nuncius señala como verdaderos problemas abominables
de algunas corrientes de la teología de la liberación que se han dejado seducir por el marxismo. ¿Por qué les recuerdo esto? Porque si entendemos el fondo de esa llamada fortísima de atención, podemos aplicarla en nuestro escenario contemporáneo y darnos cuenta que hoy existen igualmente tentaciones igual de perversas por la derecha. Es decir, algunos católicos utilizan mediaciones socioanalíticas incompatibles con el Evangelio en materia económica, en materia política, etcétera, creyendo que basta con persignarse, decir Padre Nuestro y luego aventarse un decálogo neoliberal para ya ser buenos católicos. Y lo que es más grave, algunos creen que ser católico y de derechas es construir el reino. En ambos casos, tanto en la época, en la vieja teología de la liberación inspirada en el marxismo, como en algunas formas de compromiso católico en las derechas, estamos cayendo en los mismos errores. En el fondo, ¿cómo se corrigen estos errores? No tanto con regaños y señalamientos, sino redescubriendo que Cristo es una persona y por lo tanto más grande que cualquier ideología. Que nuestro seguimiento es a Cristo. Y si seguimos a Cristo, a veces seremos muy conservadores en algunos valores y a veces seremos muy liberales en algunas conductas, porque Jesucristo escandalizó a todos en su época. Los conservadores en su época eran los fariseos, por ejemplo, ¿no? Y vaya, les puso una tunda, ¿no? Y los liberales eran, por ejemplo, los samaritanos, ¿no? Que eran super light en muchas de sus convicciones. Y también, ¿cómo decir? Jesús es más que conservador y más que liberal. Tenemos que formar una nueva generación de jóvenes convencidos de ello, de que Cristo es más que las ideologías y que vean siempre con cuidado y con distancia crítica todas las ideologías para que no le donen su corazón a ninguna de ellas y descubran que el corazón solamente se debe de entregar a Jesús. Siguiente cosa. El Papa en Fratelli Tutti dice, lo voy a decir así de manera sintética, ya basta de que el católico que quiere involucrarse en la acción política crea que lo único es entrar a un partido y empezar a hacer amarres y arreglos y componendas y crecer en las habilidades para el enjuague politiquero. No, la mejor escuela para formar una nueva y buena generación de políticos es volvernos amigos de los pobres. Ser solidarios con los pobres no basta. Es necesario hacernos amigos de los pobres. Y ya desde esa amistad, luchar por ellos. ¿Por qué es importante esto? No nada más por una especie de sonetito, así, ay, pues es que Bergoglio es jesuita y pues le gustan los pobres. No es por nada de eso. No es por nada de eso. Es por lo siguiente. El Papa lo explica maravillosamente en Fratelli Tutti. Porque hay ciertas verdades fundamentales para la vida en general, pero muy importantes para la acción política, que solo se entienden en la lucha, en el compromiso, en la cercanía, con el dolor, con la injusticia, con la marginación, con el sufrimiento. Te voy a poner un ejemplo que espero que sea elocuente. Tú de repente un día decides estudiar Derecho. A lo mejor eres un joven, ahí adolescente, tienes muchas carreras, escoges la carrera de Derecho y vas a tu primera clase. Y el maestro el primer día de Derecho te dice, el derecho tiene que ver con la justicia. Y un viejo autor romano de nombre Ulpiano definía la justicia como darle a cada quien lo suyo, lo que merece. Ya anotas en tu libreta nueva esa definición, llega el día del examen, te la aprendiste de memoria y sacas la mejor calificación en el examen. ¿Entendiste la justicia? Pues memorizaste la definición, pero es hasta el día en que te corren del trabajo, que te dicen, te largas de este trabajo. Y en el momento en que tú lleno de dolor dices,
esto es injusto, es hasta ese momento en que la definición que te aprendiste de memoria se llena de un contenido cualitativo, de un contenido existencial, que si no hubieras vivido esa experiencia, jamás habrías comprendido a cabalidad qué es la justicia. En otras palabras, hay cierto tipo de experiencias que solamente, hay cierto tipo de verdades que solamente se comprenden a profundidad cuando uno se compromete con las personas, en especial con los más pobres. O lo voy a decir de otra manera, que también le gusta mucho al Papa. Los más pobres no se evangelizan. Cuando uno sirve a los más pobres y se vuelve amigo de ellos, uno cree que uno es el que hace cosas buenas por los pobres. Pero al final del viaje uno descubre que uno es el que resultó evangelizado. Uno es el que aprendió y quedó enriquecido. El Papa dice que esto es la escuela fundamental para un nuevo tipo de acción política. Entonces no es por una especie de izquierdismo del Papa Bergoglio, no es por una especie de, ay, es que es jesuita, no. Esto lo explicó Karol Wojtyła, el Papa polaco, en un libro fundamental muy complejo que se llama Persona y Acción. En ese libro el Papa dice, la acción es un momento especial de develamiento de la verdad. La acción. ¿Cuál acción? La acción comprometida, la acción solidaria. Cuando yo me juego el pellejo por ti. Es decir, ese tipo de experiencias son las que el Papa nos propone como camino pedagógico para educar una nueva generación de católicos en la vida política. ¿Por qué insistencia en una nueva generación? Porque las nuevas generaciones de suyo son nuevas. O lo voy a decir de otra manera. La categoría cambio de época, justo lo que pretende decirnos es esto. Todos los que nacimos antes de 1966, aquí creo que hay varios, yo nací antes del 66, por ejemplo, fuimos educados en un mundo racionalista extremo, en donde era nítido blanco o negro, derecha, izquierda, conservador, liberal, puntualidad matemática y cosas por el estilo. Si hoy tú dialogas con un joven nacido no en el 68, en el 78, en el 88, en el 98 o en el 2008, te vas a llevar la tremenda sorpresa de que conforme más joven es, menos entiende ese mundo en el que tú y yo fuimos educados. Porque las palabras derecha, izquierda, conservador, liberal, puntualidad, etcétera, están totalmente resignificadas. Algunas de ellas ya no tienen significado alguno. Y algunas otras tienen un significado totalmente distinto al que tú y yo entendíamos. Palabras como amor, libertad, verdad, justicia, respeto, responsabilidad, derechos, obligaciones, están resignificadas. Por eso el diálogo entre padres e hijos es tan complejo en la actualidad, entre maestros y alumnos, entre sacerdotes y seminaristas. Es muy difícil, porque aunque parece que nos entendemos y que hablamos el mismo idioma, la brecha generacional es muy grande, porque el contenido cualitativo de los conceptos es distinto, está modulado de manera diversa. De hecho, ya hay una nueva generación de jóvenes, fruto del cambio de época, del cambio de paradigma radical, del cambio cultural acelerado que estamos viviendo en América Latina y en el mundo. ¿Por qué necesitamos una nueva generación de católicos para la acción política? Porque necesitamos que las nuevas generaciones descubran a Cristo y se comprometan con la vida pública. Descubran a Cristo y no dejen tendido a su prójimo en la vereda del camino. Por eso es por lo que necesitamos este tipo de realidad nueva. ¿Esto en concreto qué significa? Algunos de ustedes pertenecen al movimiento de Schoenstatt, a lo mejor hay algunos de otros invitados de otros movimientos. Necesitamos, todos los movimientos, reeducar a los fieles laicos como laicos, no como agentes de pastoral intraeclesial o intraeclesiástica, sino como laicos, tomando como parámetro formativo fundamental la doctrina social de la Iglesia
contemporánea, la contemporánea para estar al día. Si yo nada más me sé el Rerum Novarum, pues o sea, me voy a quedar en el siglo XIX. Necesito leer Fratelli Tutti y entender bien por dónde va la doctrina social de la Iglesia contemporánea. Y va por aquí, por usar nuevos lenguajes, nuevos métodos, nuevas formas, para que los jóvenes descubran las verdaderas causas por las que vale la pena arriesgarse. Normalmente los miembros de la tercera edad, como su servidor, decimos cosas como: los jóvenes ya no tienen valores, los jóvenes ya no se comprometen como antes, los jóvenes, la generación millennial, la generación X, Y, Z, no le gusta el compromiso. Y con todos esos comentarios lo único que mostramos es que realmente somos unos decadentes viejecitos. Porque todo joven, por el mero hecho de ser joven, quiere quemar su vida en algo. Quiere entregarle su corazón radicalmente en algo. Y si no se lo entrega a las causas que nosotros consideramos las más nobles y las más justas, no se debe a que su corazón no lo demande. Se debe a que nosotros los adultos no hemos dado el testimonio así de convincente que los mueva a ese compromiso. El problema no son los jóvenes. El problema somos la generación adulta, que no le mostramos a los jóvenes lugares, causas y compromisos por los que valga la pena entregar radicalmente la vida. Entonces, evitemos el comentario de que a los jóvenes hoy les faltan valores, porque a los que les faltan valores y pantalones somos a nosotros los adultos, que somos tan, pero no sé si esto se entiende en otros países, pero en México decimos así, somos tan ñoños, tan sosos, tan aburridos, tan torpes, tan mojigatos, tan beaturrones, que nos hacemos repugnantes para la nueva sensibilidad juvenil, que no es racionalista, que a veces es posmoderna, que a veces es fragmentada, que a veces es emotivista, lo que tú quieras, pero así es. Y a esa generación tenemos que acercarles la verdad del Evangelio y el reto de las responsabilidades políticas. La verdad del Evangelio no es una verdad acartonada y triste. Por eso en Evangelii Gaudium el Papa tantas veces insiste: ya basta de anunciar el Evangelio con cara de funeral, como si viviéramos en cuaresma perpetua. Pues no, la cuaresma nada más son, gracias a Dios, 40 días que uno pasa, pero rapidito, porque uno está hecho para la Pascua, uno está hecho para la resurrección. La gloria de Dios es que el hombre viva. La gloria de Dios es que el hombre viva, decía San Ireneo, ¿no? Gloria Dei vivens homo. La gloria de Dios es que el hombre viva. No estamos hechos para la tristeza, para la cuaresma, mucho menos para la amenaza, para la condena. Estamos hechos para anunciar algo bueno, positivo y retador, como es el Evangelio, hasta sus últimas consecuencias, que entre otras son las consecuencias políticas. Creo yo que leer Fratelli Tutti nos puede dar pistas del método que hay que seguir. Creo yo también que hay otra manera, muy bonita y a veces hasta más elocuente que la propia encíclica, de descubrir el camino pedagógico para formar una nueva generación de católicos comprometidos en la acción política. Esa forma es ver a los testigos del Evangelio que tenemos en América Latina. Les pongo 3 testimonios. Uno, Óscar Arnulfo Romero. Ahí tenemos un testigo del Evangelio, que supo enfrentar su realidad social y política. Curiosamente era obispo, pero la supo enfrentar superando las tentaciones ideológicas. Los conservadores lo consideraban excesivamente izquierdista porque amaba a los pobres y luchaba por ellos. Los izquierdistas lo consideraban excesivamente conservador porque era fiel al Papa, rezaba y amaba a la Virgen. No sé si me explico. O sea, no le daba gusto a ninguno. Terminó siendo ejecutado por la Junta Militar de El Salvador, en donde había miembros muy conservadores y pertenecientes a algunos grupos católicos muy conservadores que rezaban el rosario, iban a misa y eran devotos de San José. Y lo mandaron matar. ¿Sí me explico? Hay que mirar a Óscar Arnulfo Romero, hay que leer sus enseñanzas para descubrir que necesitamos otro estilo de católicos
comprometidos en la acción política, católicos que trasciendan las ideologías, católicos más libres. Y por ser más libres, pues más abiertos, más flexibles, porque son más sólidos en lo esencial. La única manera de ser libre y flexible en política es tener muy claro lo esencial, para poder ser entonces flexible en todo lo demás. Pero cuando no se tiene muy claro lo esencial, uno cree que hasta lo secundario es esencial y entonces uno se vuelve rígido. Y de ahí a ser un obcecado fanático de alguna ideología, pues hay 1 milímetro de distancia. Otro ejemplo muy bonito es Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco. A mí me sorprende que en todo tipo de reuniones eclesiales, desde hace ya varios años, cuando uno, después de una asamblea pastoral, de una reunión de movimiento, de cualquier cosa, uno se atreve a preguntarle a la gente, ¿cómo te gustaría que fuera la iglesia? La respuesta, háganlo ustedes en sus propios grupos, van a ver, es interesantísima la respuesta. La respuesta de la gente es como el Papa Francisco. ¿Por qué? Porque la iglesia cuando están en los últimos años de Benedicto XVI, la iglesia está en una crisis monumental. Los que ustedes son chilenos lo saben, ¿no? La credibilidad de la iglesia derrumbándose por los casos de abuso sexual y un montón de cosas, etc. La iglesia está en un momento tremendo. 12 meses después, la revista Time reconoce que el líder más importante a nivel mundial es el Papa Francisco. Y la credibilidad de la iglesia, a pesar de sus múltiples miserias que son muy graves y en algunos países gravísimas, sin embargo, se empieza a reconstruir. Y se empieza a reconstruir no porque de repente ya todos somos buenitos, sino porque el Papa empieza a afirmar que lo que hace creíble la fe no es tanto la coherencia, sino la misericordia. ¿Qué pasa cuando tú y yo le arengamos a nuestros hijos algo? Oye, tienes que llegar temprano y tienes que portarte bien y tienes que ser correcto y no sé cuántas cosas. Que nuestro hijo adolescente o joven, adulto, nos dice, ay papá, hablas re bonito, hasta das pláticas por internet al movimiento de Schoenstatt, pero eres un incoherente. Y dice la verdad, si anclamos la credibilidad de la fe en la coherencia, todos vamos a salir muy mal parados. Cuando vemos el Evangelio, no tanto los libritos de autoayuda, sino el Evangelio, descubrimos otra cosa, que los cristianos no damos testimonio de nuestra coherencia, sino damos testimonio de que alguien más grande que nuestra incoherencia nos ha perdonado. De eso damos testimonio. Y justamente cuando el Papa Francisco anuncia el año de la misericordia y hace de la misericordia realmente el hilo rojo, el hilo conductor, la columna vertebral de todo su pontificado, lo hace para mostrar que es necesario anunciar no tanto que la Iglesia Católica es perfecta, sino que todos podemos reconstruir la vida si nos dejamos abrazar por Jesús. Eso es lo que hoy necesitamos. Ese tipo de cristiano es el que hoy necesitamos. No un joven que no tenga caídas, sino un joven que crea que es posible siempre levantarse. No un joven que sepa perfectamente cada una de las definiciones de la doctrina social de la Iglesia, pero sí un joven que entienda que el cristianismo lo hace libre y que gracias a la doctrina social de la Iglesia puede ser crítico de todos sus múltiples compromisos sociopolíticos. Necesitamos una nueva generación de jóvenes que redescubran lo fascinante que es servir a los pobres, porque en un continente en donde más de la mitad de la población es pobre, no nos podemos dar el lujo de cerrar los ojos y creer que podemos vivir en una burbuja de vida burguesa al margen del dolor de nuestro pueblo. Y más cuando hay estallidos sociales del tamaño de los que estamos viendo en los últimos días y semanas.
justamente esos estallidos sociales en buena medida están sucediendo porque tú y yo, muy probablemente, no nos hemos dado a la tarea de construir una nueva generación de católicos que se involucren en la política y crean en el diálogo, crean en los medios pacíficos, sean altamente negociadores, no solamente porque estudian algún método Harvard de negociación, sino porque creen en el perdón, creen en la reconciliación, creen en la doctrina social de la Iglesia, que da herramientas extraordinarias para poder construir proyectos nuevos en materia económica, política, para defender a los migrantes, para luchar por la vida, por el matrimonio heterosexual, etc. Hoy nuestras sociedades necesitan algo así. Y pues por eso mi invitación es a que tú y yo nos animemos a formar jóvenes así. Algunos de nosotros estamos involucrados, por ejemplo, en una experiencia que nació en Chile y ahora se está extendiendo en diversos países de América Latina. Le llamamos Academia de Líderes Católicos y justamente nació esta experiencia por eso, para formar una nueva generación de católicos comprometidos en la vida pública, pero no como politiqueros, ¿no? Sino como gente que, descubriendo que Cristo los fascina, el corazón se les ensanche tanto que hasta la vida política entre, ¿no? Digámoslo así, en sus ilusiones y en sus sueños. Esa es nuestra hipótesis en la academia, pero en cada uno de sus países y en el propio movimiento de Schoenstatt, yo me imagino que habrá oportunidades para mostrar que la doctrina social de la Iglesia es una dimensión constitutiva del Evangelio, no es un pegote más, sino es una dimensión constitutiva del Evangelio y que conviene formar a jóvenes, nuevos jóvenes, apasionadamente en ella. Si les parece, aquí me detengo y no sé si haya tiempo para un poco de diálogo y comentarios y preguntas. Tiempo más. De veras que el Espíritu Santo ha hecho posible de que estemos 58 personas pegaditas, escuchándolo, todos católicos, pero ahora lo que usted nos pide es una nueva generación de católicos mucho más comprometidos y no tanto señalando y etiquetando, sino que buscando ese bien común, esa buena nueva que tanto nos ha pedido nuestro Señor y sobre todo, como usted dice, abraza a nuestro querido Papa Francisco. Todas esas cosas me han llegado al alma, me imagino que todos estos muchachos ya no tienen valores, ya calladita, más bonita. Yo creo que las lecciones que nos ha dado ahora son para que cada uno haga que nos caiga el guante, agradecerle por su apertura. Los schoenstattianos decimos de que esta es una clase magistral de fe práctica en la divina providencia, al grano, aterrizado y con cara de laico. Eso somos y tenemos una gran misión transformadora. Rodrigo, no tenemos más que darle gracias a Dios, agradecerle gracias a ustedes. por su claridad y por el aterrizaje. Hasta puse aquí, no seamos ñoños, qué complicado, pero bueno, aquí estoy poniéndolo. Nos corresponde hacer una gran tarea, no más ver los toros desde la barrera, no más criticar. Gracias. Estoy a sus órdenes en Facebook como Rodrigo Guerra López, en Twitter y en el CISAF, en el Centro de Investigación Social Avanzada, www.cisaf.mx. Lo seguiremos buscando. Muchísimas gracias. Gracias y buenas noches. Por estar con nosotros y muy buenas noches. Que Dios nos acompañe. Padre José Luis. Los bendiga el Señor, especialmente a Rodrigo y a todos los que han participado y a todos los que van a tomar compromiso de que esto se pueda hacer realidad. El que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenas noches. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches.